Voy a explicarles de manera conceptual un poco acerca de la vida de tres empresarios antioqueños, un poco sobre su historia, de cómo iniciaron, de cómo se fueron desarrollando y cómo ayudaron digamos, al progreso del departamento. Empezaremos por el empresario Germán Saldarriaga del Valle. Fue un pequeño joven que empezó trabajando en la droguería de su padre, que a medida que fueron pues creciendo y pasando los años, desarrolló actitudes de empresario ya gracias a este trabajo que tenía en compañía de su padre. Luego su padre falleció y debió tomar pues como el liderato de la familia, ya que era una familia muy numerosa. Tuvo que hacerse cargo de ella. Empezó en esto de la droguería, luego la droguería pues como que no le estaba dando para cubrir sus necesidades y debió irse a trabajar a otros lugares, que eran pues como la compañía de almacenes americanos y la antioqueña. Luego, al medida ha pasado los años, como en su trayecto laboral en estas empresas, las empresas sufrieron unos incendios, sufrieron unos percances que se incendiaron las empresas y lógicamente pues como que la empresa desapareció. Germán como en su actitud de proactivo no se quiso quedar con manos cruzadas y viajó a París para poder tener como ideas nuevas para emprender acá en Antioquia. Allá en París, gracias a los contactos, pudo encontrar el polvo coqueta, que básicamente es un cosmético que se podía comercializar acá en Antioquia. Él lo vio como una oportunidad, así que importó todos esos productos para poderlos comercializar acá en Antioquia. Y dado esto, se pudo fundar la Cacharrería Nacional, que la pudo fundar con diferentes socios y que su producto estrella era el polvo coqueta. Al paso de los años, este producto pues le funcionó mucho a Germán y pudo adquirir un capital para poder emprender cosas propias. Él se salió de esa cacharrería nacional y fundó Pintuco. Pintuco, como ya sabemos, pues sigue vigente en el mercado, es una de las empresas más grandes que ha tenido en ese departamento de Antioquia. Destacar de Germán que fue como una persona muy visionaria, ya que así tuvo percances en sus trabajos anteriores, tuvo como las ganas, la esperanza de viajar a otro país, adquirir ideas y venir a desarrollarlas acá en su país. Entonces destacar pues como esa visualización que él tenía hacia el mercado. Hablaremos de John Gómez Restrepo. John Gómez Restrepo fue como, digámoslo así, también un pequeño emprendedor que creció al lado de su padre. Como que el factor común de todos sus empresarios es que se pegaron mucho a su padre para poder adquirir actitudes de empresario, de negociante, para poderlos desarrollar ya en su vida mayor. Eh, John Gómez Restrepo, por medida de su juventud, vio pues como o determinó que había una falencia en el mercado de pocos importadores de papel higiénico. Él pues vio como una oportunidad acá de un negocio, así que empezó a fundar como una empresa de papel higiénico. A medida de los años se dio cuenta pues de que sabía, pues a medida de los años sí le funcionó su idea y pudo conseguir la representación de una marca muy conocida internacionalmente que es Scott. O sea, se adueñó de la imagen de Scott acá en Medellín, acá en Colombia. O sea, que el representante de Scott en Colombia era él, o sea, que pues fue como un pionero, ¿cierto? La empresa pues dio sus frutos, luego a los 48 años se volvió economista, se graduó de economista y aparte de eso puedes destacar que tenía como una creatividad muy grande porque también se convirtió en el mayor creador de empresas de Antioquia en Colombia. Creó diferentes empresas, lógicamente pues como la más grande que se puede destacar de él fue esa de Scott, ya que sigue vigente y es una de las empresas con mayor patrimonio en Colombia. Francisco de Paula Pérez fue como un pequeño estudiante de derecho que a medida pues, de que estaba estudiando se dio cuenta de que habían diferentes formas de comunicar a la gente información, pero él quería hacer su propia fuente de información para la población. Así que creó el colombiano. Fue un joven emprendedor que a los 21 años, a la pequeña de 21 años, creó el colombiano. Estuvo varios años pues como involucrado en este tema del colombiano, fue su principal director. Al paso de los años, como 5 años que estuvo en el colombiano, se quiso como retirar, pues dejar el mando a otras personas para poder pues él emprender otro tipo de aspectos que quería, que era ser como un político del pueblo, un político más entregado al pueblo. Se terminó sus estudios de derecho y esto le permitió pues convertirse en la cara del Partido Conservador en aquel entonces
Dado esto, pues desarrolló varias políticas económicas para el departamento y se convirtió en gobernador. Destacar de este Francisco de Paula Pérez que quería ayudar siempre a que la economía del país se desarrollara, por eso creó tantas políticas, quería como esa colectividad, esa equidad del departamento para poder desarrollar el país. Carlos Manuel Echavarría Toro. Eh, También como lo vine diciendo, era un pequeño joven que se desarrolló al lado de su padre y esto es algo diferente ya que su padre tenía una empresa llamada Cristal, que es esa empresa de medias que aún vemos hoy día vigente. Él empezó con su padre en esta empresa, se fue desarrollando, luego su padre falleció y el mando de la empresa la tomó él. Él era una persona muy proactiva, muy creativa y gracias a sus estudios en la USA, como a la mitad de estudios renunció también de ellos, pudo hacerle mejoras industriales a las máquinas que tenía su padre en la empresa Cristal. Luego el fallecimiento de este, él tomó el mando, como antes decía, y la empresa Cristal la creó en Vestimundo Cristal, que fue como una asociación de varias empresas que él mismo desarrolló, que entre ellas las más destacadas sería como Jeff, Punto Blanco, Galax, todas esas son empresas como textiles de ropa interior, que él fue el que los desarrolló. Aparte de eso, pues también creo, aparte de lo laboral, también tiene actitudes que se basaban mucho en lo personal y creó la Misión Colombia, que era la forma de generar empleo. Tenía fundamentos muy colectivos y gracias a eso de Misión Colombia quería generar empleo para toda la gente en Antioquia y así pues apoyar al desarrollo industrial. Gustavo Toro Quintero eh, es una persona un poco más conocida a los anteriores empresarios ya que fue el que desarrolló Almacenes Éxito. Destacar de que no fue solo él, o sea, al decir del creador de Éxito nos tenemos que referir a la familia Toro, ya que la familia Toro fue como el, la base que formó el éxito, ya que era una empresa que era muy equitativa, era muy colectiva y muy familiar. Se puede destacar a Gustavo Toro porque, digamos así, fue como el que dio la idea, pero los que la hicieron funcionar fue toda la familia que se entregó a la empresa. Gustavo Toro vio pues como esa necesidad de un autoservicio, una marca que ayudara a la gente, a los clientes en el tema pues del mercado y diferentes compras, ya que también vendían textiles, vendían pues drogas, vendían pues bienes necesarios como comida, ropa, etcétera. Aparte de eso, él era una persona muy entregada al bienestar familiar, así que quiso pues como que aparte de la riqueza de la empresa, si hubiera pues como una unión familiar y para que no se crearan conflictos en un futuro para las decisiones de la empresa, puso a la venta un 14% de la empresa como para seguir creciendo y expandirse. Destacar que era un muy innovador ya que este tema de vender acciones de su propia empresa no era algo muy visto en aquel entonces y que él lo hiciera pues destacó para que las demás empresas lo hicieran y tener socios externos aparte pues de sus familias. Por último, Pedro Vázquez Uribe. Pedro Vázquez Uribe también fue como un emprendedor, a diferencia de los demás emprendedores que ya expliqué, él creció pues en una familia que ya tenía un poco más de dinero, era una familia adinerada, la familia tenía ganadería, tenía fincas de café, era una familia de empresarios. Destacar de él que él no quería pues como vivir a costa de este dinero de su familia, sino que quiso destacar pues por sus propios méritos. Él se emprendió pues a diferentes países estadounidenses, conoció una materia prima que era la harina de trigo y vio que podía explotar esa materia prima acá en Antioquia. Al estar acá en Antioquia empezó pues a formar una empresa llamada la harinería antioqueña que, que como pues lógicamente producía pan y producía diferentes derivados de esta materia con la idea de reemplazar como el mercado de arepas. Esa era como la idea de él, reemplazar la arepa por el pan, básicamente. Al ver que no tenía frutos esta idea, entonces se sentó y pensó en qué podría realizar para poder pues que su empresa creciera. Y vio en el mercado de galletas como una salida para poder competir contra los demás, propietarios de empresas de harina, ¿cierto? Hizo que las galletas fueran como una innovación, ya que las vendía de una manera diferente. Como sabemos, Noel, digámoslo así, pone las galletas en el mercado de una manera más elegante y eso es lo que atrae a muchos clientes, que no es simplemente como una galleta, sino como una imagen, si me entiendes, como una marca, que es lo que quería
vender este señor. Fue pues de una familia de empresarios. Él, aparte de eso, empezó su vida como ganadero, pero como antes repito, fue porque su familia era pues de ese mercado, pero él no así quiso intervenir en otros mercados y creo pues lo que no él. Destacar también, y ahora sí hago como una conclusión general de todos los empresarios, de que todos estos querían como ayudar siempre a su departamento, a su país en el desarrollo industrial. Siempre querían ayudar a los demás pequeños jóvenes que estaban creciendo con sus empresas para que aún así creara una competitividad sana en el país y poder esto desarrollar industrialmente al departamento de Antioquia y a Colombia. El Pedro Vázquez Uribe se destaca también porque ayudaba mucho a los empresarios, a los demás empresarios los ayudaba mucho, ya sea aportándoles pues ideas o como ayudándoles en capital para que sus empresas se desarrollaran. Destacar de los seis de que tenían una innovación, una actitud de innovación, qué pena, porque siempre no se quedaban pues con lo que tenía el mercado, sino que querían innovar y querían salir adelante con sus propias ideas y no ideas de otras personas, ya sea emprendiendo estudios en otros países o como sacando pues materia prima y necesidades de su propio departamento